Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Gómez, soy el monitor de ingeniería aplicada para el periodo 2021-1 del proyecto curricular de ingeniería eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, en esta ocasión voy a explicar algo de variables de estado, diagrama de flujo de señal y obtención de funciones de transferencia a través de la teoría de realimentación, o más comúnmente conocido como MESA. Listo, entonces, pues, hace un breve resumen del contenido. Entonces, pues voy a explicar algo de variables y ecuaciones de estado, pues que son variables de estado en aplicaciones de circuitos eléctricos y un ejemplo. Luego voy a pasar al diagrama de flujo de señal. Entonces voy a explicar qué es, elementos básicos, propiedades, términos importantes y pues la continuación del ejemplo de la parte 1 de la presentación. Luego, pues por último, voy a mirar algo de la ganancia para gráficas de flujo de señal, que es básicamente las funciones de transferencia. Y pues de acá pues voy a mirar la fórmula general y una continuación de los ejemplos anteriores. Listo. Entonces, bueno, voy a empezar entonces con variables y ecuaciones de estado. Entonces, ¿qué son? Bueno, una variable de estado es una propiedad física que caracteriza el estado de un sistema, sin considerar cómo alcanzó dicho estado el sistema. Ejemplos comunes de variables de estado son presión, volumen, corriente, tensión, densidad, humedad, peso, etc. Y la forma estándar de representar un conjunto de ecuaciones de estado es arreglándolas como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, bueno, la primera ecuación es la ecuación de entrada, en donde pues x punto de t es el vector de estado que representa vectores de estado n, donde el punto representa la primera derivada con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación está la representación vectorial, o bueno, en forma de vector, y cada uno de estas variables está derivándose. También pues acá tengo zt, que es el vector de estado que representa entradas m, y pues acá tengo la representación en forma de vector de zt. La segunda ecuación es la ecuación de salida. Entonces yt es el vector de salida que representa salidas p, y acá tengo el vector, la representación en forma de vector de yt. En cuanto a los otros parámetros, que son a, b, c y d, entonces tenemos que a es la matriz del sistema y es de orden n por n, donde la primera n es filas y la segunda es columnas. B es la matriz de acoplamiento de entrada y es de orden n por m. C es la matriz de salida y es de orden p por n. Y D es la matriz de alimentación hacia adelante y es de orden p por m. Y cabe resaltar que pues generalmente en el sistemas lineales es igual a 0. Entonces pasamos a variables de estado en aplicaciones de circuitos eléctricos. Entonces en circuitos eléctricos las variables de estado se discriminan por la corriente en los inductores y el voltaje de los capacitores. Se deben aplicar KVL y KCL, que son ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff respectivamente, para luego obtener las tensiones y corrientes en términos de variables de estado, y esto conduce a un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Luego se obtiene la ecuación de salida y se escribe finalmente en la forma estándar. Entonces voy a realizar un ejemplo, que es un circuito RLC, el cual es un ejemplo del libro de sistemas de control automático de Benjamin Kuo. Entonces lo primero que voy a hacer es realizar, digamos que ley de Ohm, pues poniendo todas las corrientes y voltajes de cada uno de los elementos.
como se ven a continuación. Listo, entonces pues acá yo tengo que pues la corriente, esta es la corriente 1, es la corriente IC, es la corriente 2, esta es la corriente malla 1, esta es la corriente malla 2. Luego pues tenemos el voltaje en la resistencia, en los inductores, en el capacitor y en estas resistencias. Hay que resaltar estas dos ecuaciones debido a que a partir de ellas pues se van a obtener las variables de estado. Entonces seguimos. Entonces lo primero que hacemos es definir las variables de estado. Entonces, como pues ya mencioné, las variables de estado están asociadas a las corrientes de los inductores y el voltaje del condensador. Entonces en este caso las corrientes las nombré X1 y X2 respectivamente y el voltaje en el condensador X3. En cuanto a las derivadas, pues de la derivada con respecto de la corriente que pasa por L1 respecto al tiempo es igual a X1 punto. También hizo lo mismo para la corriente que pasa por L2. Y el voltaje del condensador, la derivada del voltaje del condensador es igual a X3 punto. Esto pues como mencioné anteriormente, esto representa el voltaje en el inductor, en los inductores, y este de acá representa la corriente que pasa por el condensador. Entonces, bueno, lo primero que va a hacer es realizar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo BA. Va a copiar el circuito, ponerlo a disposición. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es realizar KCL, ley de corrientes de Kirchhoff, sobre el nodo BA. Sí, entonces acá yo tengo que pues la corriente I1 entra y las corrientes que salen son IC e I2. De acá pues yo tengo que IC es igual a C de BC de T. Bueno, ya lo que hago es reemplazar. ¿Esto con qué lo hago? Pues con el objetivo de obtener todos los parámetros en términos de variables de estado. Porque digamos acá, pues yo tengo que I1 e I2 son variables de estado, que serían X1 y X2. Pero IC no es una variable de estado, entonces yo lo tengo que dejar en términos de una de las variables de estado. ¿Sí? Lo cual, pues acá yo tengo que dbc de t si es una variable de estado, que es x3 punto. ¿Cierto? Entonces al reemplazar, pues me queda esto de acá. Ya luego lo que hago es ordenar los parámetros, entonces dejo a la izquierda las derivadas y al lado derecho las variables y parámetros sin derivar. Luego pues ya lo que hago es reemplazar las variables de estado por cada uno de los digamos que como yo nombré cada una de las variables. Entonces acá pues yo obtengo esto. Entonces seguimos. En cuanto a entonces seguimos con ley de voltajes de Kirchhoff. En este caso pues voy a empezar con la malla izquierda. Entonces para la malla izquierda yo tengo que es igual a BR1 más BL1 más BC, como se puede apreciar acá, en donde pues E es la variable de entrada y BC es una variable de estado. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que yo tengo que reemplazar BR1 y BL1 en términos de las variables de estado. ¿Sí? Entonces BR1 es igual a I1 por R1 y BL1 es igual a L1 de L1 de T. ¿Sí? Lo reemplazo en la ecuación y despejo la ecuación para que en la izquierda me queden las derivadas
y en la derecha me quedan las variables y los parámetros. Y finalmente escribo la ecuación en términos de las variables de estado como ya las nombré. ¿Sí? Luego hago lo mismo para la malla de la derecha. Entonces yo tengo que BC es igual a BL2 más BR2. ¿Sí? De acá, pues BC es una variable de estado, pero BL2 y BR2 las tengo que dejar en términos de variables de estado. ¿Sí? Entonces yo tengo que, acá es BR2, si algo, entonces BR2 es igual a I2 por R2 y BL2 es igual a L2 por DIL2 de T. ¿Sí? Luego reemplazo acá, obteniendo esta ecuación de acá. Luego separo las derivadas de las variables y parámetros, entonces a la izquierda me queda la derivada y a la derecha parámetros y variables. Ya finalmente lo que hago es poner todo en términos de las variables de estado como yo las nombré. ¿Listo? Ya finalmente pues ordeno las tres ecuaciones de tal manera que me queden en forma matricial. Sí, y bueno, esta ya pues básicamente sería la forma matricial. Sí, entonces lo que voy a hacer es copiar las tres ecuaciones. Y la 3. Listo. Entonces para la ecuación 1, que sería esta de acá, tenemos que x1 punto es igual a menos R1 sobre L1, que sería este de acá, que sería x1. Este no tiene la variable de estado asociada a x2, entonces es 0. Y para x3 sería menos 1 sobre L1. ¿Sí? Más la variable entra con una ganancia de 1 sobre L1. ¿Listo? Luego pasamos a x2 prima, entonces x2 prima no tiene una variable asociada a x1, una variable de estado asociada a x1, y tampoco tiene asociado la variable de entrada. ¿Sí? Entonces acá nos queda, como no tiene x1, entonces es 0. Luego tenemos menos r2 sobre l2 y para x3 sería 1 sobre l2. Como no tiene variable de entrada, entonces pues acá es 0. Listo. Luego pasamos a la tercera, que sería, en este caso pues no tiene una variable de estado asociada a x3, entonces sería acá 0. Y tampoco tiene una variable de entrada asociada, entonces acá también es 0 por eso. En cuanto a x1 pues tenemos 1 sobre c y a x2 tendremos menos 1 sobre c. Y ya hasta ahí sería la parte de la obtención de las variables y ecuaciones de estado para el circuito. Bueno, entonces voy a seguir ahora con la parte del diagrama de flujo de señal. Entonces, ¿qué es? El diagrama de flujo de señal es una red de ramas directas que se conectan en nodos. Esto se puede ver como una versión simplificada de un diagrama de bloques. Se creó para presentar las causas y efectos de sistemas lineales que son modelados por ecuaciones algebraicas. En conclusión, esto se puede definir como un medio gráfico para retratar las relaciones de entrada-salida entre las variables de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, elementos básicos, los puntos de unión o nodos, que en este caso sería Y1 e Y2, acá es Y2. Sí, se utilizan para representar las variables.
Estos están conectados por un segmento lineal, por segmentos lineales llamados ramas, las cuales tienen ganancias y direcciones asociadas. Una señal se puede transmitir a través de una rama solamente en una dirección, en la dirección de la flecha. ¿Sí? Pues acá está representado la rama, que sería 1, 2, y los nodos que serían Y1 y Y2. Bueno, en este caso es Y1. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedades tiene? Entonces, solo se aplica a sistemas lineales. Las ecuaciones a partir de las cuales se dibuja una gráfica de flujo de señal deben ser algebraicas en la forma de causa y efecto. Los nodos se utilizan para expresar variables. Normalmente los nodos se arreglan de izquierda a derecha, desde la entrada a la salida, siguiendo una sucesión de relaciones de causa y efecto a través del sistema. La señal viaja a través de las ramas solamente en la dirección de la flecha. La dirección de la rama YK allá a YJ representa la dependencia de YJ sobre YK, pero no al contrario. Una señal YK que viaja a través de una rama entre YK e YJ se multiplica la ganancia de la rama AKJ, por lo que la señal AKJYK es entregada en YJ. Términos importantes. Entonces, el primero es el nodo de entrada o fuente, que solo tiene ramas de salida. Un nodo de salida o pozo solo tiene ramas de entrada, pero esto no quiere decir que siempre se cumpla esta condición. Hay ocasiones en las que hay ramas de salida en este nodo, y esto depende de la circunstancia y efectos que se quieran hallar del sistema. La trayectoria es cualquier colección de una asociación continua de ramas que se dirigen en la misma dirección. Una trayectoria directa es una trayectoria que empieza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida. La malla es una trayectoria que se origina en un nodo y termina en el mismo nodo. Ganancia de la trayectoria es el producto de las ganancias que atraviesan una trayectoria. Ganancia de trayectoria directa es la ganancia de la trayectoria directa. Ganancia de malla es la ganancia de la trayectoria de una malla. Mallas que no se tocan. Dos partes de un diagrama de flujo de señal no se tocan si no comparten un nodo en común. Esto también se le puede conocer como lazos disyuntos. Entonces, voy a seguir con el ejemplo anterior. Entonces, a partir de la matriz obtenida, voy a crear el diagrama de flujo de señal. ¿Listo? Lo voy a pegar por acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que siempre se debe empezar con la ecuación que tiene una entrada asociada. ¿Sí? Entonces, en este caso, la ecuación 1 es la que tiene la entrada asociada. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es poner el nodo de entrada, de la variable de entrada, y luego, mediante una rama, colocar una ganancia. ¿Sí? En este caso, la ganancia es 1 sobre L1. ¿Sí? En este caso, como la ecuación 1 es la que tiene la variable de entrada, entonces está asociada al a la primera derivada de x1. ¿Sí? Luego de eso, pues lo que se quiere obtener es a partir de la derivada de x1, pues x1. Entonces se realiza mediante una rama que tiene como ganancia un integrador. ¿Sí? En este caso sería 1 sobre s. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya pues obtiene x1. Entonces acá pues podemos observar que x1 tiene una ganancia asociada en la ecuación 1 que es menos R1 sobre L1. Entonces esta ganancia se debe realizar mediante una realimentación, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces va de x1 a x1' con una ganancia de menos R1 sobre L1. ¿Listo? Luego seguimos. Luego, acá pues no, x1, pues digamos que la primera ecuación llega hasta ahí. ¿Sí? Digamos que acá tenemos x3, pero es que x3 no
no lo hemos hallado en ningún momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues pasar a otra ecuación en donde se pueda observar que x1 está asociada a esa ecuación. Entonces, en este caso, x2, la ecuación 2 no nos sirve porque x1 es 0, pero en la ecuación 3 sí está asociada a un parámetro, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que eh, x1 tiene una ganancia asociada de 1 sobre c. ¿Sí? Entonces, mediante una rama se realiza la ganancia. Y esta ganancia, esta variable está asociada con la ecuación 3, que es x3 punto. ¿Sí? Entonces va dirigida a x3 punto. ¿Listo? Luego de eso, igual que en el anterior, lo que se hace es pasar a mediante un integrador x3' para poder obtener x3. ¿Sí? Entonces esto es lo que se hace acá. Listo. Bueno, ya pasamos a la siguiente. Listo. Entonces de acá podemos observar que x3 ya podemos asociar este x3 en la primera ecuación. ¿Sí? Entonces mediante una realimentación y una ganancia asociamos x3 a x1'. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Desde x3 se realimenta a x1' o x1 punto mediante una ganancia de menos 1 sobre l, que es la ganancia que tiene asociada acá. ¿Listo? Luego pasamos a la siguiente, que en este caso es como, bueno, acá x3 pues no está asociado a x3 punto, entonces pues no hay una realimentación directa acá. Pero en la ecuación 2 sí se puede observar que x3 está asociado pues en la ecuación. ¿Sí? Entonces lo que se hace es mediante eh, una rama con una ganancia de 1 sobre L2 llega de x3 a x2'. ¿Sí? Que sería esta parte de acá. ¿Listo? Luego se hace lo mismo mediante un integrador, pues se obtiene x2, ¿sí? Que es lo que se hace acá. Entonces es una rama que tiene una ganancia de ganancia un integrador. ¿Listo? Pasamos a la siguiente, en donde acá podemos observar que x2 tiene una ganancia asociada en la ecuación 2. Entonces, pues lo que hacemos es realizar una realimentación desde x2 a x2' con una ganancia de menos r2 sobre l2, que es lo que se tiene acá. Entonces para el último, pues se puede observar que en la ecuación 3 está asociado a x2, ¿cierto? Entonces x2 tiene una ganancia asociada a menos 1 sobre c. Entonces se realiza mediante una realimentación con ganancia de menos 1 sobre c desde x2 a x3 punto. Y hasta ahí llegaría a la parte del diagrama de flujo de señal. ¿Listo? Entonces ahora pues voy a pasar la ganancia para gráficas de flujo de señal. Entonces las fórmulas generales. Dada una gráfica de flujo de señal con n trayectorias directas y l mallas, la ganancia entre el nodo de entrada Yin o Y entrada y el nodo de salida Y-out es m igual a, bueno, esta ecuación de acá, en donde Y-in es la variable de entrada del nodo de entrada, Y-out es la variable del nodo de salida, m es la ganancia entre Y-in y Y-out, n es el número total de trayectorias directas entre Y-in y Y-out, mk es igual a la ganancia de la trayectoria directa k décima entre Y-in y Y-out.
También tenemos que delta, que es el determinante, que es esta ecuación, en donde pues LMR es igual al producto de ganancias de la combinación posible de M décima, M igual a I, JK, etcétera, las mallas de no contacto. O, bueno, acá el determinante es igual a 1 menos la suma de las ganancias de todas las mallas individuales, más las sumas de los productos de las ganancias de todas las combinaciones de dos mallas que no se conectan, menos la suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de tres mallas que no se tocan, más etcétera, etcétera. Aquí, etcétera, por ejemplo, si es para 4 mallas que no se tocan, luego sigue menos para 5 mallas que no se tocan, y así. Luego el delta K, que son los cofactores, es igual a, pues digamos que a la delta, para aquella parte del diagrama de flujo de señal que no toca la décima trayectoria directa. Más que esto, pues con el ejemplo ya espero que quede un poco más claro a qué se refiere cada una de estas cosas. Listo, entonces a partir del diagrama de flujo de señal voy a sacar las funciones de transferencia. Listo, entonces bueno, lo primero que yo hice fue nombrar cada uno de las ramas. Entonces acá, bueno, las que son de trayectoria directa las nombré como G1, G2, G3, G4, G5 y G6. Y las de realimentación como H1, H2, H3 y H4. ¿Listo? Entonces pues acá, pues no, acá solo como los nombré, entonces estos son los que van a hacer la trayectoria directa. Y estos son los de los lazos de realimentación. Listo, entonces el paso 1 es determinar los caminos directos. Si en este caso pues desde E hasta X2 solo hay uno. Y el camino directo vendría, bueno, en realidad sería la ganancia del camino directo vendría siendo la siguiente ecuación. Entonces la ganancia P1 sería G1 por G2 por G3 por G4 por G5 por G6. Listo, y pues acá yo lo puse con una flecha para ver cuál es la trayectoria directa. En caso de que pues hubieran más trayectorias directas, por ejemplo si esta flecha estuviera al otro lado, hacia el otro lado, pues entonces sería esta de acá, una, y vendría desde E hasta X3' y luego hasta X2 mediante este. Entonces ahí en ese caso serían dos trayectorias directas, pero pues en este caso solo hay una. ¿Listo? Luego de eso pues se encuentran los lazos independientes. Entonces pues acá hay 4 lazos independientes, ¿sí? Entonces yo pues los voy a ir mostrando como en nubecitas, ¿sí? Entonces el primer lazo yo lo llamé L1, que sería igual a G2, que sería este, por H1, ¿sí? Esa es la ganancia que tiene ese lazo. Luego seguimos con el lazo 2, que sería G2 por G3 por G4 por H2. Listo. Luego vamos con el lazo 3, que sería este grande de acá, que entonces sería G4 por G5 por G6 por H3. Esa sería la ganancia del lazo 3. La ganancia del lazo 4 sería G6 por H4. ¿Sí? Luego vamos con los lazos. El paso 3 es encontrar los lazos disyuntos. Entonces los lazos disyuntos, pues en este caso hay 3. El primero, pues yo lo dije así, como L1 por L4, que sería este lazo por este lado. Sí, entonces ahí sería la multiplicación de las ganancias individuales de cada lazo. Entonces en este caso sería G2 por H1 por G6 por H4. Listo, el siguiente lazo, los siguientes lazos disyuntos serían estos. Entonces sería L1 por L3, que sería G2 por H1 por G4 por G5 por G6 por H3. Ese sería el segundo lazo disyunto. Y el tercer lazo disyunto sería L2 por L4, que en este caso sería G2 por G3 por G4 por H2 por
G6 por H4. Hay que tener en cuenta que acá eh, esto se hace para aquellos aquellos la, sí, aquellas ramas que no comparten nodo. Sí, y también hay que tener en cuenta que pues que no, como que no se cruzan en el trayecto. Sí, porque por ejemplo acá uno podría caer en el error de que como este lazo de acá y este lazo de acá no comparten ningún lazo, digo no compartan ningún nodo, entonces pues uno podría decir que esos son lazos disyuntos, pero es que lo que pasa es que aquí ya están en la trayectoria. ¿Sí? Entonces por eso es que no, esos dos no son disyuntos. ¿Sí? En cambio en este pues acá está este nodo, pero acá lo separa lo separa G5 en la trayectoria, por eso estos son disyuntos. Pues mismo pasa pues en los otros. ¿Sí? Entonces como conclusión tenemos que el camino directo desde E a X2 es este. De los lazos independientes tenemos estas ecuaciones y de los lazos disyuntos tenemos estas. ¿Listo? Luego seguimos, entonces lo primero que hay que hacer después de eso es hallar el determinante. Entonces para este caso, como no hay lazos disyuntos de A3, es decir, que no tiene tres lazos no, que los separa, o sea, que están separados por la trayectoria, entonces la ecuación queda así. Entonces el determinante es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos independientes más la sumatoria de los lazos disyuntos. ¿Sí? ¿En dónde? La sumatoria de los lazos independientes es L1 más L2 más L3. ¿Sí? Como desde acá tengo, voy a copiar acá. ¿Listo? Entonces estos son los lazos independientes y bueno, acá pues solo de reemplazar y pues realizar acá un poquito de álgebra para poder obtener este resultado de acá. Sí, con respecto a los lazos disyuntos, pues es lo mismo. Acá pues tengo que L1, L4, L1, L3 y L2, L4. Sí, entonces pues ya lo que hago acá es reemplazar por cada uno de los pues de lo que vale cada una de las ramas y realizar algo de álgebra. Finalmente pues para hallar el determinante pues hago eh, realizo la ecuación en donde pues acá ya solo reemplazo lo que me dio los lazos independientes y disyuntos y al hacer un poco de álgebra me da esta ecuación. ¿Sí? Luego ahora lo que hay que hacer es obtener los cofactores. En este caso pues voy a realizar tres funciones de transferencia en donde van a estar desde la entrada a x1, de la entrada a x2 y de la entrada a x3. Eso quiere decir que hay tres ganancias eh, tres ganancias de trayectoria directa y tres cofactores. ¿Listo? Entonces para la primera, que sería la relación x1 sobre e, tengo que la ganancia del trayecto directo es esta, g1 por g2, y bueno, acá lo reemplazo, y el cofactor sería este, y obtengo esto. ¿Listo? Acá pues yo puse la flecha para poder observar cuál es el camino directo. Aquí hay que tener en cuenta que esto de acá es la sumatoria de los lazos que no tocan
la trayectoria, ¿sí? Entonces por eso es que, va desde E a X1. Entonces, ¿cuáles son los lazos que no tocan la trayectoria? Pues son acá, este de acá, G6 y H4, y G4, G5, G6 y H3. Sí, por eso es que están acá. Al realizar álgebra, pues el cofactor me da esto. Luego pues hacemos lo mismo para de E a X2, en donde pues como el trayecto, la ganancia del trayecto directo es G1 por G2 por G3 por G4 por G5, y como no hay lazos que, que no toquen la trayectoria, entonces el cofactor va a ser igual a 1. ¿Listo? Ya pasamos al de E a X3. Entonces acá tenemos que la ganancia de trayecto directo sería G1 por G2 por G4 por G3 por G4, y el cofactor, acá se tiene que, pues el único lazo que no toca el trayecto directo de E a X3 es esta, que es G6 por H4. ¿Sí? Entonces pues sería 1 menos esto, y al hacer un poco de álgebra pues me da esto. ¿Listo? Ya finalmente pues para obtener las funciones de transferencia de x1 a, bueno, esto sería de e a x1, de e a x2 y de e a x3, se tiene que, bueno, para, la primera función de transferencia, se tiene que m1, que sería la ganancia del trayecto directo de e a x1, por el cofactor 1 sobre sobre el determinante. Al hacer pues álgebra, pues resulta esto. Lo mismo pasa para la función de transferencia, eh, para de x2. Entonces es la ganancia de trayecto directo por el cofactor 2 sobre el determinante. Al hacer álgebra pues también da esto. Y con respecto a la última, que sería de a x3, entonces sería la ganancia de trayectoria directo de a x3 por el cofactor 3 sobre el determinante. Y estas son esta es la función de transferencia que da. ¿Sí? Entonces pues a partir del diagrama de flujo se obtuvieron las funciones de transferencia del circuito. Sí, y bueno, ya pues estas son las referencias, si alguien las quiere revisar. Y bueno, ya eso sería todo. Cualquier cosa pues estoy a disposición de responder cualquier pregunta, y espero que se haya entendido todo.